Os traigo la mayor casualidad de toda la historia. Un niño llamado Venancio, de tan solo 4 años, de Burgos, en 1940, se quedó huérfano. La vida de Venancio había sido muy dura. Sus padres habían muerto en la guerra y en enero y en febrero, como podéis imaginar, pues en Burgos no hace nada de calor. Si no llegase a ser por una niña que se llamaba Antonia y que cuidaba de él todas las noches, pues posiblemente la historia que os estoy contando sería todavía más triste. Así que, bueno, Antonia todas las noches, durante esos 3 meses, se inventaba una historia distinta para que él pudiera descansar y no echara de menos a sus padres. Tras esos 3 meses se llevaron a Venancio a Madrid para que pudiera vivir pues con la única familiar que le quedaba, que era su tía. Allí pasó los siguientes 15 años y en 1955, pues con 18 años, tal vez motivado por las historias que le contaba Antonia, pues se fue a Estados Unidos. Su tía, que era profesora de inglés, pues le enseñó el idioma, ¿no? Y él, tras varios años trabajando de diferentes cosas, pues se alistó en el ejército. Y en 1958, el Cabo Ben, como era conocido en Estados Unidos, pues fue destinado al Líbano. En una de las misiones que estaban haciendo, pues su convoy fue atacado por unos insurgentes y él pues fue herido en una pierna y perdió muchísima sangre. Perdió el conocimiento y una enfermera de ayuda humanitaria pues le suturó bastante bien, y cuando Venancio despertó pues estaba bien, pero se había quedado cojo para el resto de su vida. Así que Venancio volvió a Estados Unidos y con el dinero de la invalidez pues montó una empresa de seguridad, se casó, tuvo 3 hijos, pero en 2006 Katy, su mujer, pues falleció de cáncer. Sus hijos ya eran mayores, él tenía 70 años y bueno, pues decidió venir a Madrid, volver a Madrid. Y cuando volvió pues vio que no conocía nada, ¿no? Que todo había cambiado. Así que se sentó en un banco al lado de un parque a ver cómo la ciudad pasaba. Fue entonces cuando una mujer de su edad se sentó junto a él y él veía algo muy familiar en ella, su tono de voz, sus ojos, sus manos. Y cuando aquella mujer le dijo: "Me llamo Antonia, ¿y tú?", la vida se paró en aquel momento. La niña que le había salvado la vida hace 65 años estaba sentada al lado de él. Esa fue la mayor de las casualidades. Estuvieron hablando durante horas y Venancio le contó lo de su pierna, lo del Líbano, y como una enfermera pues le había salvado la vida, ¿no? Y exactamente lo que estáis pensando. Esa enfermera había sido Antonia y en 1958 estaba en el Líbano. La misma persona que le había salvado 2 veces la vida estaba ahí, junto a él. Y esta sería una tercera, porque Antonia y Venancio se convirtieron en Batman y Robin. ¿Por qué os habéis creído la historia que os acabo de contar? Es todo mentira, al final, desde el principio hasta el final. ¿Sabéis por qué te has creído la historia? Porque nos encantan las historias. Porque nos encanta que alguien nos cuente cosas. Porque desde hace miles de años contamos historias. Así que forma parte de las historias. Comparte las fotos, comparte las noticias, comparte las historias. Pero siempre comprueba si es verdad o es mentira. Está en tus manos. Y cuenta historias.